Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó. Confesó que no era el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir Maestro, ¿dónde moras? Les dice: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día, porque era como la hora 10.
Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, al ungido, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: Ven y ve. Jesús vio venir hacia sí a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino no tienen. Y le dice Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Les dice Jesús: Llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y les dice: Sacad ahora, y presentad al maestresala, y le presentaron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían, quienes habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo, y le dice: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum él, su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores de dinero sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: Quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Desatad este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho.